Bueno, seguramente se preguntarán qué carajo tiene que ver este gameplay con el título del video y bueno, lo voy a ir explicando. Primero que nada, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video y es que, bueno, gracias a Dios se terminó por fin este calvario llamado fecha FIFA, este calvario llamado eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, donde lamentablemente la selección peruana quedó penúltimo lugar, pero a pesar de ello hizo menor puntuación incluso que en las terribles eliminatorias rumbo a Sudáfrica, donde hicimos 13, en esta ocasión hicimos 12, quedamos penúltimos es cierto, pero porque Chile es peor, o bueno, incluso hasta al mismo nivel diría. Pero bueno, más allá de ello, menos mal que ya terminó, servirá para replantearse muchísimas cosas de cara al futuro. Y este es un video que más que todo quiero hacerlo para desahogarme un poco porque ya estoy harto de hacerme el huevón con esto, así siendo claro. Porque en el canal me estoy haciendo el huevón, por eso han habido muy pocas parodias de estas eliminatorias. Quizás no han habido videos de opinión porque no suelo hacerlo. Pero creo que ya es el momento. Y la verdad, bueno, pongo un gameplay de fondo porque la verdad me aburre poner material de apoyo, así que sepan comprender. Mientras tanto, vean un poco ¿no? cómo juega un modo carrera sin cámaras, ¿no? O bueno, sin cámaras entre muchos pares de comillas porque ahorita estamos grabando, ¿no? Pero bueno, en lo que voy jugando, vamos haciendo como una catarsis, un desahogo de lo que ha sido esta terrible campaña. Como digo, ¿no? Donde hemos hecho menos puntos que en Sudáfrica, donde ha sido creo el eliminatorio con menos goles que hemos hecho en toda la historia de las clasificatorias, o sea, porque ni siquiera en Italia 90 donde hicimos 0 puntos, ni siquiera en Estados Unidos 94 donde apenas sumamos 1, perdón, hicimos tan pocos goles, hicimos 6 en 18 partidos. O sea, imagínense eso, es al menos un promedio de, será pues 0.33 goles por partido, quizás, o sea, un tercio de gol por partido. Un gol cada 3 partidos, es terrible, o sea. Y es por lo que quiero empezar también, la pobre producción de gol que han habido en estos 18 partidos, ¿no? Que han sido terribles, o sea, realmente, dense cuenta que hemos demorado en patear al arco 6 fechas. Hemos demorado en hacer un gol 6 fechas. Y esto fue con el primer entrenador con el que jugamos, que fue con el que, bueno, que nos entrenó, mejor dicho, que fue Reynoso. Que fue la verdad un proceso jodido, ¿no? Porque era un DT con características muy distintas a las de Gareca. No solo por el estilo de juego, que ya de por sí eso es un cambio radical, sino también por la forma en cómo se lleva con sus futbolistas, ¿no? Por la forma en cómo entrena. Quizás Gareca no era el más meticuloso, ¿no? En ese aspecto, pero tenía cosas que le funcionaban. Reynoso es muy meticuloso, sí, pero eso le funciona en clubes. Por eso es que le ha ido muy bien en la U, por eso es que le ha ido muy bien en Melgar, en Cruz Azul, y en todos los clubes, en Bolognesi, en todos los clubes que ha estado, ¿no? Pero en la selección claramente esto no iba a funcionar. Y bueno, aún así decidieron contratarlo. Los primeros partidos no le iba mal, pero porque Cueva todavía tenía algo de nivel. Y ese es otro punto que también hay que tocar. Cueva, esta eliminatoria, lamentablemente, como no ha tenido buenas participaciones en sus clubes, ya sea al inicio con no me acuerdo cómo se llamaba el club donde estaba, creo que... No, Al Hilal no. Bueno, la cosa es que en el club en Arabia donde estaba ya estaba dejando de rendir, ya estaba dejando de jugar. Alianza lo repatria. Y tampoco le sale porque, bueno, fue a estafar más que nada. Hay que ser claros y sinceros. Fue a estafar a Alianza. Y bueno, partiendo de eso también pues se perdió a nuestra mayor arma en ofensiva, ¿no? Más allá de los nueves. El enganche siempre de alguna u otra forma va a ser importante. Y lamentablemente nuestro mejor enganche estuvo desaparecido, no tenía nivel, estaba roto además porque llegó a Alianza, sobre todo estafó por eso más que nada, por una lesión que arrastraba, que nunca se quiso operar. Y bueno, lamentablemente en todo ese año 2023 que estuvo en Alianza nunca se trató, nunca mejoró. Y eso a la larga también nos termina perjudicando en lo que es la selección, ¿no? Bueno, perdemos nuestra mejor arma en cuanto a creatividad, en cuanto a lo que es generar fútbol. No pateamos al arco en 6 jornadas, o sea, recién lo hacemos en el partido frente a Venezuela, hacemos un gol, ok, todo bacán. Pero desde ahí ya se empezaba a notar también que no generábamos mucho. O sea, ese partido fuimos el gol de Yotun, por ahí una que tuvo Grimaldo, si mal no recuerdo, y nada más, porque la verdad no les voy a mentir, ese partido no lo vi mucho.
Y de por sí casi todos los partidos de las eliminatorias, o sea, hubieron partidos que vi minutos nada más porque la verdad, o sea, jugábamos horrendo y la verdad que ni ganas daba de ver, porque yo de por sí a la selección la veía porque daba gusto verla, porque con Gareca está bien, quizás no ganábamos siempre y sufríamos bastante, pero daba gusto verla, o sea, te daba otra sensación de juego, ¿no? Porque claramente jugaba mucho mejor, sabía lo que jugaba sobre todo, y pues daba gusto, o sea, dentro de todo yo nunca fui un incondicional ni nada por el estilo, o sea, nunca fui como quien dice hincha de la selección, pero estaba viviendo los partidos, o sea, apoyando a mi país, por ahí también disfrutando de cómo jugaban, ¿no? Pero lamentablemente estas eliminatorias ni siquiera eso, o sea, ni siquiera daba el gusto de verlos a estos hijos de puta. Y esto es justamente lo que quiero llegar, que no se sabía que jugábamos, no... La verdad que ni pateábamos al arco, como les digo, no generábamos ocasiones y la defensa era un flan, porque de verdad, o sea, no solamente nos hacían bastantes goles, sino también recibíamos bastantes. Y bueno, gracias a ello sumábamos solamente un punto en 6 jornadas. Que sí, pasó algo similar con Gareca, es cierto, en los dos primeros procesos que tuvo, tanto en Rusia como en Qatar, no igual, pero similar, sumábamos pocos puntos, pero como les digo, habían distintas sensaciones. Esta vez había la sensación de que estábamos luchando más por no quedar últimos que por clasificar al mundial, y eso que eran ya 6 cupos y medio. O sea, con una eliminatoria tan fácil no puedes dar un nivel tan pobre. Pero lamentablemente iba siendo así. Ok, cambiamos a Reynoso. Esto ya es finales del 2023. Cambiamos a Reynoso. Llega Fossati después de salir campeón en la U. Y es otro entrenador que va en la misma línea prácticamente. No es defensivo, pero sí es un técnico que trabaja bastante en el día a día. Y esto a la selección obviamente no le convenía, porque sabemos que en el fútbol de selecciones, digamos que los procesos de entrenamiento, los procesos, digamos, para restablecer tus tácticas son menores, son muy pocos, son muy escasos, y lamentablemente eso no lo tuvieron en cuenta. Así que traen a Fossati, que se esperaba muy poco, la verdad, y además trayendo una alineación que al jugador peruano no le beneficia, que es la línea de 3, o sea, funciona con un club, ¿no? O sea, porque puedes contratar a los jugadores que necesitas, puedes trabajar el esquema, puedes hacer de todo. Lamentablemente con la selección no era igual, los jugadores peruanos no están acostumbrados a eso y jamás se van a acostumbrar en la vida porque no les gusta el trabajo. Así que lamentablemente no nos adaptamos, y si bien es cierto ganamos amistosos pichurrientos contra Nicaragua, si mal no recuerdo, República Dominicana, o sea, amistosos de muy mal, de verdad que parecen un chiste de muy mal, un chiste de muy mal gusto, porque al inicio se planteó que íbamos a jugar con Italia y de ahí no me acuerdo contra quién, pero pasamos de eso a jugar con todo respeto, Nicaragua y República Dominicana, que, o sea, Nicaragua solamente Ricardo Arjona y sabe Dios qué más, de República Dominicana solamente Punta Cana, o sea, imagínense a qué estábamos llegando, ¿no? A jugar con selecciones semi-amateur, prácticamente. Amateur, ya para qué decirlo. Y bueno, lamentablemente nos engañamos con ese nivel, ¿no? Porque ahí vimos que sí, que Polo jugaba como en la U, que de ahí no sé, que la Padula volvía a meter gol, que Grimaldo parecía que se estaba adaptando de interior, porque encima el hijo de puta ni siquiera lo ponía de extremo, que es donde mejor rinde, no lo ponía de interior encima. Pero hasta ahí se veía algo normal, ¿no? Bueno, normal para cualquier técnico, pero la verdad que para el hincha preocuparía, porque ves un alto nivel en partidos de poca exigencia, pero para los de gran exigencia iba a ser un problema. Y así terminó demostrándose lamentablemente en la Copa América, que es otro punto al que tenemos que llegar y que es muy importante, porque Gareca, por ejemplo, restableció su equipo en las Copas Américas. Fue en la Copa América del Centenario del 2016, en la Copa América del 2021, que fue en Brasil de urgencia. En esas copas aprovechó para rearmar un equipo, porque no venía funcionando las cosas. Bueno, acá dijo, vamos a llamar a tal, alguien nuevo, ¿no? Tratar de rearmar, digamos, el esquema para que el equipo juegue mejor. En las dos copas funcionó y terminamos llegando al repechaje. Bueno, ¿qué pasó en esta Copa América? Llamó a los de siempre, no llamó gente nueva, no llamó gente que de verdad merecía una oportunidad, y terminamos haciendo un mísero punto y ningún gol. O sea, de verdad fue
tremendo. Puedes quizás quedarte a las orillas de pasar, ¿no? De repente por ahí empatándole ya quizás a Canadá, ¿no? A Chile le tenías que ganar, pero ya te paso que empates. Y puedes perder con Argentina, claramente, pero al menos da la pelea. Eso ni siquiera ocurrió, o sea, empatamos 0-0 con Chile, con una Chile que otra vez, como pasó en el partido de eliminatorias en Santiago, no atacamos casi nada. Jugamos más a empatarle a una Chile que era horrible. Y bueno, terminamos 0-0. De ahí jugamos contra Canadá, la pelota no entró, hay que decirlo también. Y dentro de todo, a pesar de la derrota, he de resaltar que fue un partido aceptable, ¿no? Donde generamos ocasiones al menos, pero la pelota no quiso entrar. Y también en las transiciones ofensivas de Canadá se notaba la diferencia de ritmo, o sea, ellos van a otro nivel. Ellos ya se nota por qué tienen jugadores en Europa. Y bueno, terminamos perdiendo el partido por la jerarquía de sus delanteros, también porque Jonathan David es en la mugre de la uña, es más que todos los delanteros que tenemos hoy en día, por poner un ejemplo. Así que ahí nos vamos dando cuenta de otro punto también. Ya no tenemos delanteros. La Padula ya se está haciendo mayor y ya no le mete gol a nadie. Pablo Guerrero ya tiene 41 años, ya no podemos depender de él. Valera por ahí que lo puede intentar, pero a ver, siendo sinceros, a pesar del cariño que le tengo por ser el goleador de mi equipo y todo lo que quieran, pero no le da para la selección, no hay que negarlo. Hay que ser sinceros. Luis Ramos al menos por ahora no está en ese nivel, o sea, en América de Cali está jugando bien y bacán, ¿no? Pero lamentablemente en la selección es otra historia y no hasta ahora no ha rendido, pero bueno, todavía falta para llegar a eso. Quiero seguir enfatizándole a la Copa América, que fue un completo desastre, y daba la sensación de que no había margen de mejora porque pues ya sabemos, la gente crema sabe cómo es Fossati de terco y lamentablemente pues se sabía que de alguna u otra forma iba a seguir insistiendo con los mismos, ¿no? Y así terminó siendo en las eliminatorias, donde bueno, quiero llegar primero al partido contra Colombia, que la verdad vi el segundo tiempo más que nada, porque el primero, bueno, entre que estaba en una clase de la universidad y la verdad que mucho no quería ver porque dije, vamos a jugar con el subcampeón de América que viene de jugar de la punta izquierda en Estados Unidos. Nos van a hacer mierda en Lima como normalmente nos ganan, pero increíblemente empezamos ganando y jugando bien dentro de todo, de lo que veía, o sea, controlando el partido. Colombia casi que nos llegaba, casi que ni pateaba al arco. Y a pesar de ello hace cambios en los últimos minutos y eso nos termina afectando porque pues desconcentra en el tiro de esquina, que es donde nos hace el gol Luis Díaz, ¿no? Así que terminamos empatando ese partido, un partido que la verdad no jugamos para nada mal, pero lamentablemente nos termina perjudicando en la tabla, ¿no? Así que bueno, ya con esas pocas chances dijimos, bueno, ahora toca Ecuador, que dentro de todo Ecuador es un equipo que juega bien, que es físico, pero que ya venimos ganándole. Bueno, ahora ni siquiera eso. Ahora terminamos perdiendo y jugando un partido horrendo, porque la verdad jugamos un partido horrendo y... Gol carajo, bueno. Y bueno, terminamos perdiendo 1-0, con un gol creo de cabeza, ya la verdad que ni me acuerdo. Pero la cosa es que terminamos perdiendo y seguíamos con, ya en ese momento, si mal no recuerdo, eran 2 puntos creo nada más. No habíamos ganado un partido todavía. Sí, 2 puntos nada más en ese momento. O bueno, no recuerdo, pero la verdad que era poquito. Y así quedábamos en 8 fechas. El formato te permitía soñar todavía con al menos el repechaje, pero la verdad que era muy complicado. Así que bueno, tocaba la fecha doble de octubre, que otro partido que casi no vi nada, contra Uruguay, porque tampoco tenía mucha fe, sinceramente. Pero terminé viendo un poco, terminé viendo el gol de Araujo, ok, y se paró también de eso, dicho sea de paso, así como el partido de Colombia. Y bueno, quizás ilusionaba un poquito, ya teníamos 5 puntos, por ahí que estábamos no tan lejos del repechaje, que era el objetivo en estos momentos, la puta madre. Uy, Dios mío, bueno, saca de mierda, pero bueno, pasando a lo que nos compete, ¿no? Bueno, le ganamos a un Uruguay que también hay que decirlo, venía de estar haciéndole la cama a Marcelo Bielsa. Por eso es que, digamos de alguna u otra forma, casi que nos regalan ese triunfo. Así como en las eliminatorias a Sudáfrica, volvemos a ganar con un Uruguay que pues mucho no le importaba ganar ese partido, aunque a diferencia de Sudáfrica, bueno, ellos sí, digamos, porque creo que todavía tenían chance de quedarse sin repechaje,
en esos momentos, pero al final terminan clasificando, ¿no? Ganándole a Ecuador, si mal no recuerdo. Y bueno, se terminó clasificando ese mundial donde incluso quedan cuartos. Pero en este caso era un Uruguay a la que mucho el partido no le importaba, por lo mismo que les digo, ¿no? Venía a hacerle la cama a Marcelo Bielsa. Y después nos toca jugar en Brasil, donde siempre nos va mal, para ser sinceros. Pero uno decía, bueno, quizás Brasil no viene muy bien, quizás por ahí podamos hacerle pelea, ¿no? ¿Quién sabe? El partido se termina desdibujando rápidamente, con penales muy idiotas. Este partido sí lo tengo que decir porque sí lo llegué a ver, carajo. Partidos que la verdad, o sea, mejor dicho, el partido fue muy malo, hasta el punto que hicimos penales que la verdad, o sea, no los comete ni un infantil. Pero lamentablemente terminamos pagando caro esos errores, porque Rafinha rara vez falla un penal, no lo hace en esta oportunidad, y nos termina clavando el primero, la puta madre, bueno. Y nos termina clavando el primero, luego creo que el segundo también. Y ya desde ahí Perú empezó a desdibujarse como normalmente lo hacía cada vez que recibía un gol. La puta madre Martinelli. Pero bueno, como normalmente lo hacía cada vez que recibía un gol, ¿no? Ya que lamentablemente su planteamiento era defender todo lo que pudiera hasta que hiciera un gol de pelota parada o simplemente de milagro, ¿no? Lamentablemente eso nunca se dio porque, como les digo, nunca atacaba esta selección de mierda, seguía sin patear al arco. Y eso nos terminó costando caro. Así que para esa fecha ya teníamos igual 5 puntos, estábamos igual de lejos, pero, o bueno, lejos no, todavía teníamos pocas chances, digamos, o sea, chances matemáticas, pero la clásica, ¿no? La clásica del peruano, decir que tenemos chances matemáticas, pero la verdad es que la sensación era distinta. A comparación de Qatar, donde ya tenemos un poco más de puntos, la puta madre Martinelli de mierda, ay Dios mío, no, gol, carajo, bueno. Como seguía diciendo, pues lamentablemente nos terminan goleando 4-0, teníamos 5 puntos y quedaba pocas chances. Tocaba ahora enfrentar a Chile, que venía igual o peor que nosotros, así que era obligatorio ganar en Lima, cosa que al final no se termina dando. Empatamos 0-0, otro partido horrible, la verdad, o sea, inmirable por donde lo veas. Ya directamente el partido contra Argentina ni lo vi, la verdad que no puedo opinar ahí, perdimos, es lo único que sé. No sé ni siquiera cómo fue el gol de Argentina, no sé cómo decirles eso. Pero bueno, la cosa es que perdemos y nos quedamos nuevamente con 6 puntos. Faltaban ya 6 fechas, si no me equivoco, para ese momento. Las chances eran muy escasas, o sea, faltaban la misma cantidad de fechas que los mismos puntos que teníamos. O sea, imagínense, la puta madre idiota. Bueno, básicamente eso. Perú se estaba empezando a quedar afuera. Y obviamente a Fossati lo terminan despidiendo, que la verdad nunca debió haber llegado, sinceramente. O sea, para eso mejor se quedaba en la U, pero bueno, fue su decisión. Se terminan voceando muchos nombres, incluso se decía Bustos, creo, ya desde ese momento. Pero Bustos obviamente se iba a quedar en la U, ¿no? Así que está ahí todo normal. Luego designan a Ibáñez como interino. Gana el partido contra Bolivia porque lo tenía que ganar. O sea, Bolivia es de los peores visitantes tranquilamente de la eliminatoria, a pesar de que está en el repechaje, sí, pero porque mandó a jugar a sus rivales a Namekusei prácticamente, ¿no? Al Alto, que es 4.000 metros sobre el nivel del mar, o creo que más. Así que eso le termina beneficiando, termina sumando los puntos que tiene que sumar, mientras que Perú, pues bueno, le gana en Lima, es cierto, pero después va a Venezuela. Yo creo que le perjudican de alguna u otra forma, o sea, de lo poco que vi, porque siendo sinceros no pude ver mucho, también eso fue influenciado por las clases que tenía en ese momento. Pero más allá de eso, o sea, lo que llegué a ver es que Perú mal no jugó realmente. Pudo tranquilamente siquiera empatar el partido. La puta madre Martinelli, ¿no? Cómo lo odio Martinelli. Pero bueno, siguiendo con lo que les menciono, o sea, era un partido que la verdad no era para perderlo. Perú jugó al menos como para empatarlo, tan siquiera empatarlo, ya no les voy a vender humo diciendo que pues debía ganar, ¿no? O sea, al menos pudo empatarlo. ¿Cómo va a ser roja eso? Pero bueno, lo que venía diciendo, en un partido que tranquilamente podía sacar al menos un punto, pero ¿cómo va a clavar un gol de tiro libre? Estoy harto del FIFA, de verdad, de que siempre claven gol de tiro libre. Pero bueno, volviendo a lo que les comentaba, la puta madre. Bueno, a lo que les comentaba,
pues ya Perú empezaba a quedarse sin chance gracias a ese partido, ¿no? Gracias a ese robo, digamos, de alguna forma, porque pues la verdad, o sea, el gol de Brian Reina pues no tiene muchas cámaras, no se ve si realmente choca o no en la mano, el penal que le cobran no es penal, o sea, en ningún lado es penal eso, pero les terminan cobrando ello y pues nos perjudica para terminar perdiendo el partido, ¿no? A partir de ello quedaban las fechas de contra Colombia y Ecuador, si mal no recuerdo, partidos que ni siquiera vi porque ya la verdad dije, ya para qué ver esta huevada, o sea, sinceramente ya estamos eliminados, no hay mucho que hacer, sí tendremos que ganar, pero a ver, a Colombia en Barranquilla esos milagros no vuelven a pasar y Ecuador es un equipo que juega mucho mejor que nosotros, así que ya está. Se acabaron las eliminatorias, creo yo, para nosotros. Esos partidos ni siquiera los vi, acabaron 0-0, así que no hay mucho que comentar. Y la última bala, digamos, de alguna u otra forma que nos quedaba era ganarle a Uruguay, ¿no? Uruguay que quizás no era la gran maravilla, pero que era un equipo que estaba mejor trabajado y se notó en este partido que jugamos en el Centenario, ¿no? Nos golearon 3-0, nos pasaron por encima, tuvimos un par de chances pero no fue suficiente y bueno, así nos terminamos quedando fuera matemáticamente en este partido, ¿no? Un proceso para el olvido del partido con Paraguay, ya ni les comento nada porque la verdad que ni siquiera lo vi, más me puse a ver el partido de Venezuela con Colombia, partidazo la verdad, y también por ahí el de Bolivia contra Brasil, ¿no? Así que realmente ahí mucho no les puedo decir. Este proceso ha sido terrible y bueno, ¿qué más podemos decir? Esperemos que por ahí salga un buen delantero, que por ahí salga un buen mixto como lo era Yotun, porque ese es otro punto que quiero llegar. Yotun no sé qué hacía de titular en esta última fecha doble, si el tipo ya no le da. Juega bien en Cristal, pero bueno, es la Liga 1, o sea, es lo que le queda a Cristal, no jugar la Liga 1. Mucho ahí no se podía hacer, digamos, ¿no? Así que bueno, de esta forma terminan estas terribles eliminatorias. Gracias a Dios que ya terminaron, porque de verdad que no, como digo, fueron terribles, ¿no? Ojalá el presidente, que lamentablemente se religió, se largue de una buena vez, porque nos está perjudicando terriblemente en la elección de técnicos, en la estructura chicha que tiene este campeonato, que tiene el fútbol peruano de por sí. Eso es lo que nos tiene en esta terrible situación, ¿no? De milagro no siendo la peor selección de Sudamérica, pero para mí en cuanto a juego lo somos, en cuanto a plantel, en cuanto a todo lo que quieras, realmente que Perú hoy en día es la peor selección de Sudamérica y no tengo ningún reparo en mencionarlo, ¿no? Así que esperemos la situación mejore, porque para el otro mundial vamos a tener más cupos, igualmente como en este proceso. Así que esperemos que mejoremos para poder, aunque sea, alcanzar el repechaje. Bueno, y así más nada que decir, ya tenía que decir todo lo que quería decir realmente. Así que bueno, por ahí desearle suerte a Bolivia, aunque no sea un país tanto de mi devoción, pero a ver, o sea, dentro de todo es como si Perú estuviera ahí, ¿no? Así que, ¿para qué mentir? El Alto Perú estará en el repechaje, así que esperemos les vaya bien. A Venezuela, bueno, en cuanto a lo que es Venezuela, se quedó afuera por pecho frío, o sea, está bien. Y por habernos robado, ¿no? No me voy a subir ese barco, ¿no? Porque nos robaron en ese partido que jugamos en su cancha, ¿no? Así que esperemos, reitero, que le vaya bien a Bolivia en ese aspecto. Y mientras tanto, que a Perú mejore para que al menos me den ganas de ver sus partidos, que en estas eliminatorias han sido vomitivos. Así que bueno, esperemos mejorar. Obviamente yo le tengo más cariño en la U, eso no lo voy a negar, pero también quiero que a mi país le vaya bien, ¿no? A mi selección. Así que para que al menos pueda robar siquiera contenido con las parodias o qué sé yo. Así que bueno, se acaba esta catarsis. Mientras tanto vamos a ver si podemos... Ah, la mierda, tiene 9 remates. Pero bueno, vamos a ver si por ahí damos vuelta a este partido que estoy jugando. Y reitero, espero que la selección le dé vuelta a la situación que tiene. Así que bueno, nada más, espero que les haya gustado este video, esta catarsis, este desahogo que ha habido. Voy a poner el audio sin editar prácticamente. Voy a tener este video sin editar prácticamente. Porque, como les digo, solamente quería que escuchen un poco mi opinión de estas terribles eliminatorias. Ya ni siquiera me da para hacer una cronología, así que ya para no hacerla más larga, la corto acá y nos vemos en un próximo video. Adiós. Hoy quiero saborear mi dolor.
verdad. La historia de este amor se escribió para la eternidad.